quería encontrar un millón de preguntas y respuestas que me hacían, que yo me imagino que ustedes están en ese inicio, ¿verdad? Cuando uno dice, pero bueno, ¿quién me va a responder? Tal vez una persona que ha pasado por lo mismo, pero he de decirles que las respuestas no llegan todas. Hay respuestas que nunca han llegado a mí desde que ya son 19 años de este grupo. Luego, mi esposo, por una mala gestión del duelo, se enferma y, bueno, muere al año y medio, que pierdo a mi primer hijo. Y hace 10 años perdí a mi segundo hijo. O sea que de 6 que éramos, quedamos 3 mujeres, ¿verdad? Hemos sido bastante fuertes, pero hemos tenido que enfrentar mucha pérdida. El grupo nace de este gran amor por mis hijos y el amor de nuestros hijos todos. He aprendido que juntos es más fácil caminar. Hay muchas personas que vienen y no son consistentes, pero créanme que el grupo, donde somos entendidos, no juzgados, hace que este duelo sea un poquito más fácil, ¿verdad? No es que se supere, les voy a decir que jamás se supera, porque definitivamente no se puede, pero se aprende a vivir y se vuelve a ser feliz y se vuelve a reír, diferente, ya no igual, ¿verdad? Pero yo les tengo que dar la bienvenida, porque la verdad que esto fue convertir mi dolor en amor, y ese es el lema del grupo. Realmente la palabra transformar está más bonita, pero yo no sé, yo lo dije convertir el dolor en amor. Así que agradecidísima que Héctor esté con nosotros. Él también es un papá que pues está en duelo, porque como les digo, el duelo siempre va a doler, pero se aprende a vivir. Así que lo dejo con él, ¿verdad? Para que, y también contarles que tenemos reuniones el primero y tercer martes del mes, y por Zoom el último martes del mes. ¿Por qué martes? Porque el lunes no queremos hacer nada, martes no nos ocupamos mucho, ya de miércoles a fin de semana ya todas estamos ocupadas, todos. Y bueno, esto no, muchas personas llegan a mí y me preguntan si tienen que pagar algo. No, ¿cómo vamos a pagar? Pero sí paso una cajita que nos ayuda para todo lo que hacemos, papelería, almuerzos, invitaciones que hacemos a los padres que inician. Así que con mucha pena se va a pasar la cajita y lo que quieran dar, ¿verdad? Así que los dejo con esto, ¿verdad? Así que un aplauso para ellos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Silvia. Y señoras, siempre escuchamos de ustedes, de sus opiniones, y sabemos lo que ha significado este espacio. Y hacemos un ejercicio, aunque pareciera que tenemos plantas, tenemos entradas de aire, y hacemos un ejercicio de respirar un poco. Creo que solo ese oxígeno que entre a nuestro cerebro ya es una bendición, y luego podemos encontrar otras razones para sonreír, aunque parezca que no. Aunque parezca que no hay razones para sonreír, sé que este grupo, este espacio, como Silvia lo presentó desde hace un momento, hace que tengamos este instante, además de esa respiración que acabamos de hacer y que seguimos haciendo todo el tiempo, que se llene este momento el lugar como de solidaridad, como de buena vibra, como de un espíritu donde uno logre por algún momento sentir las intenciones de la otra persona, ¿verdad? Las sensaciones. A veces traemos la cara un poco descompuesta, a veces venimos con la cabeza un poco hacia abajo, de repente algo pasó y logramos sonreír, logramos estar mejor. Bueno, pues de todo eso es un poco lo que vamos a compartir hoy, intercambiar
yo les tengo una conversación más que una plática con algunas ideas de cosas que hemos averiguado, porque llegamos a un momento para el cual no estábamos preparadas, porque no sabíamos que eso podía ocurrir. Lo que sabíamos, lo que queríamos, es que las cosas salieran muy bien siempre, pero hay condiciones en la vida que de pronto no estaban dentro de nuestro pensamiento y ¡fum! Aparece. Yo le voy a llamar a eso de una manera que ustedes pueden llamarle de otra. Ustedes le pueden llamar como ustedes piensen que es mejor. Yo un poco me he dedicado a investigar y me gusta mucho la investigación y le he llamado anomalía. Anomalía se define como una situación que no está prevista, pero no es necesariamente buena. Es algo que no estaba en el paquete, no estaba en el plan, no es un imprevisto, porque un imprevisto es algo que salió mal, pero que, digamos, se puede solventar, se puede seguir con un imprevisto. Esto viene siendo como una anomalía, como cuando hay una nave espacial que va y hay alguna anomalía que los efectos son devastadores. Entonces, es un poco la concepción por la cual yo hablo de esa situación que puede tener diferentes expresiones para ustedes. Hoy yo quisiera enfocarme, claro, en la gestión de la culpa, pero también voy a hablar un poquito aprovechando la presencia de hombres y la mayoría de mujeres, que es como se reúnen acá. Estamos en la casa del grupo de Lazos de Amor de Mujeres y yo pertenezco al grupo de Lazos de Amor de Hombres, pero donde yo inicié la primera plática fue aquí, en el Lazo de Mujeres, que era una actividad parecida a la de hoy, en donde habían hombres y mujeres. Y esa actividad también me recuerdo muy bien porque es el momento donde uno anda un poquito como perdido, ¿verdad? Como que no sabe uno exactamente ni qué le está pasando ni qué anda buscando. Ese es un sentimiento que seguramente ustedes lo han vivido, ¿verdad? Entonces vine a este grupo y hoy precisamente acaba de pasar el Día de la Madre y ahora viene el Día del Padre, algo que debería seguir teniendo sabor, debería de seguir teniendo un significado lindo y que a veces uno siente que ese momento ya no tiene ese toque especial que uno le veía antes, ¿verdad? Pero nosotros, si tuvimos madre o si tenemos madre, todavía tenemos a quien decírselo, y los otros hijos también lo siguen teniendo. Entonces vale la pena el esfuerzo de decir, bueno, sí fue una anomalía que me afectó, pero vamos a ver cómo lo gestionamos hacia adelante. Por lo tanto, lo que les he preparado brevemente es un poco algunos rasgos, algunas características de cómo siento yo y tal vez cómo siente Silvia. Pero aún cuando estamos hablando de hombres y mujeres, de todas maneras los hombres no todos somos iguales y las mujeres no todas son iguales. Entonces no podemos medir acá igual a hombres y a mujeres porque eso es diferente. Bueno, vamos a hablar de gestionar la culpa a partir de la idea de que perder a un hijo o una hija es una de las experiencias más devastadoras. Cada padre y cada madre vive este dolor de una manera distinta, por lo que ya decíamos antes, por las diferencias que hay entre nosotros como personas, pero también por las diferencias de los casos. El caso de ustedes es su caso, es su situación. Y aunque uno tiene la tendencia como ser humano de siempre comparar, pues en el duelo uno encuentra cosas que yo ahora hasta divertidas las pongo, ¿verdad? Porque ya hemos pasado por mucho. Uno a veces está contando su caso y dice, ay, eso no es nada, al mío lo que me pasó a mí fue esto y otro, ¿verdad? Como si fuera una relación de competencia a ver cuál caso fue peor. Y nosotros hemos llegado a la conclusión que no importa, en realidad cada caso es lo más crítico que haya podido ocurrirlo a esa persona. Y esa persona sabrá cómo lo valora, es el dueño o la dueña de esa valoración.
En algunos casos es importante el reconocimiento de esas diferencias emocionales entre hombres y mujeres, validando cada camino en el proceso de duelo, y también es fundamental gestionar los sentimientos de culpa que muchas veces nos hacen más difícil la transición, como dijiste Silvia, el cambio convertir la conversión o la transformación, decía ella, pero el asunto es cómo cambiar de un estado al otro. No es una cosa mágica, sino que hay mucho trabajo atrás de eso, hay mucho esfuerzo y a veces mucha ayuda también, es cierto, y a veces la ayuda se vuelve también carga, porque a veces cuando recibimos ayuda uno dice, no me ayudes, compadre, porque lo que me estás diciendo me está bajando más el ánimo, ¿verdad? Pero la gente normalmente no lo hace por mala onda, al contrario, siempre en general hay buenas intenciones detrás de alguien que nos quiere levantar el ánimo, aunque cuando habla a veces diga cosas que a lo mejor no logran ese cometido. Entonces, algunos de los rasgos, pensando, ahí noten que pongo algunas diferencias observadas, no son las únicas. Y además puede ser que algunas de acá empaten con acá o sean las mismas, pero digamos algunos rasgos observados simplemente para tratar de comprender un poco cómo funcionan las cosas. En primer lugar, nosotros no podemos negar el vínculo físico, biológico, tan cercano que tiene una mamá por la maternidad. Además, todo lo que pasa después, el parto, lactancia, todo eso hay una relación física que los hombres no podemos dar cuenta de la misma. Y eso hace, sinceramente, una primera, digamos, diferencia. Que no quiere decir más, menos, mejor, peor, no quiere decir eso, es distinto. Yo no puedo ni siquiera imaginar, ¿verdad? Es entonces una de las cosas que podríamos decir. También noten la palabra del segundo ítem de socialmente. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad donde algunas veces hay algunos permisos que se dan para que tal vez haya una mayor facilidad de una mujer de poder expresarse, ¿verdad? Digo, esto a veces aplica más a hombres que a mujeres, o a veces no aplica a algunas mujeres, por eso insisto en la diferencia, pero en general la sociedad, yo por ejemplo tengo un compañero, no voy a citar nombres, pero estoy seguro que no le importaría, que me dice, a mí que me importa, yo lloro donde sea. Qué bien, ¿verdad? Pero normalmente la sociedad no te da esos permisos fácilmente. Entonces socialmente aceptado que llore, hable o busque la ayuda emocional. También puede experimentar sentimientos de culpa asociados a la cercanía que tuvo, o sea, se siente que fue la que estuvo más cerca por todo lo que ya dijimos antes. El duelo puede también interferir más con su identidad, quién soy yo, que si yo soy como digamos la designada a cuidar, cosas que a veces nos las han vendido y que no necesariamente es así. En realidad el tema del cuidado es una responsabilidad compartida entre el papá y la mamá. El duelo pues entonces puede hacer eso, y en algunos casos se concibe esa vulnerabilidad que la puede llevar a una depresión prolongada. Me voy a pasar para allá, pero por ejemplo esta última la podría también pasar por allá. Digamos, simplemente para ver algunos rasgos que hemos observado. El vínculo suele ser un poco más racional en los papás, en los hombres, construyendo relación a medida del crecimiento, es decir, también eso a veces varía en función de hombres o de mujeres. Yo he oído, pero no estoy tan seguro si eso es tan así, de que dicen, es que los hombres cuando el hijo es hombre hay una mayor relación, y a veces me dicen, no, al revés, la hija se enamora del papá y el hombre y el niño se enamora de la hija. No sé, la verdad lo que sí es, digamos, muy probable de que sí exista un vínculo que lo va construyendo a partir de la experiencia más que de lo físico, que no fue igual para el hombre que para la mujer. También socialmente busca reprimir las emociones enfocándose en ser fuerte o mantener la estabilidad, ¿verdad? Eso es en la sociedad, ustedes lo pueden escuchar
expresar hasta en expresiones, ¿verdad? Usted es el encargado, sea machito, ¿verdad? Mantenga, o sea, esas cosas a veces las hemos escuchado, las hemos recibido como hombres y algunos no nos las hemos creído, pero en general, digamos, lo más observado es que algunas personas terminan creyéndoselo y esto en este momento le afecta muchísimo esta sensación. Tiende a enfocarse en la culpa desde lo racional por no haber evitado la situación, por no haber hecho más, ¿verdad? Menos abierto a buscar ayuda externa y a veces la canaliza el dolor a través del trabajo, el aislamiento, en algunos casos en la evasión por medios nocivos. Y digo nuevamente que esto podría pasar con las mujeres, pero muchas veces esa represión del sentimiento puede terminar en conductas nocivas o autodestructivas como mujeres. Pues sí, en Guatemala el evadirlo a través de unos buenos 5 whiskies es chileno. Yo les digo que cuando aquí se hablan de cosas negativas, siempre uno debe de encontrar la razón atrás de eso. Y yo, como sí he sentido el momento crítico y me he tomado mis buenos whiskies, les puedo decir, es que no hablen tan mal de eso, porque realmente ese momento uno siente que respira y que todo, pero eso es nocivo, porque realmente después pasa el momento y viene la noche más oscura todavía que la que teníamos. Y yo lo he experimentado al revés. He tenido las ganas de evadir por algún momento y he luchado contra eso, y cuando lo logro vencer y en lugar de whisky con mineral me tomo solo la mineral, siento rico y más prolongado el poder estar bien, porque hay otras maneras de poder no evadir, pero sí, digamos, de respirar aire nuevo ante una situación tan sofocante como la que estamos llevando. Entonces, efectivamente es una de las características. También a veces hay menos posibilidades de buscar ayuda y a veces sentirse inútil si no puede arreglar la situación y se siente obligado a tener respuestas. Mayor riesgo de duelo silencioso que puede conectarse con molestias, incluso físicas, ¿verdad? Eso nuevamente afecta a los dos, pero a veces en los hombres se ha visto, se ha observado. La Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, ha hecho estudios que efectivamente como algunas dolencias se desarrollan a partir de un dolor interno que no se gestiona, que no se maneja, que no se habla, que se queda ahí adentro y que se queda haciendo que su cabeza le dé vueltas. Eso puede terminar con incluso una situación. Cuando hablamos de diferencias observadas, también podríamos decir lo que a algunos les ha funcionado. Nuevamente, aquí algunas, a partir del cuadro anterior, se ha visto que en la madre, por ejemplo, permitirse libre de culpas, validando todas las emociones, sin juzgar si son demasiado intensas, ¿verdad? Sino liberar un poco lo que está sintiéndose, sobre todo con el tema de la culpa. Buscar apoyo emocional como terapia, grupos de duelo, y por eso estamos acá. Yo creo que eso es un primer paso, el poder acercarse y escuchar a personas que han pasado por el mismo camino. También familiares, amistades cercanas que pueden ofrecer algún tipo de contención. Escribir o crear para procesar. Yo quisiera decirles que acabo de encontrar muchos indicios de lo importante que es escribir, y no en computadora ni en teléfono, sino escribir. Lo que se dice es que se ha descubierto que el cerebro, cuando se escribe con la mano, lapicero, letra buena o la que tengamos todavía, porque a veces para escribir en la computadora las letras se van descomponiendo, tiene un efecto terapéutico muy importante. Y si me da pena lo que escribí, lo puedo quemar, eso no importa, pero el momento de escribir es muy importante. Siempre un cuadernito por ahí, y no importa lo que hayan escrito, es para ustedes. No estamos hablando necesariamente de un diario, estamos, por supuesto que uno puede ir más lejos, pero escribir las cosas. Desde luego yo, por ejemplo, también a veces hago trampa porque me queda más rápido la computadora y me mando un correo a mí mismo. Me escribo
Pero lo que está ahí, eso es nuevo, lo acabo de leer, es que el hacerlo manualmente con un lapicero, que de repente se le acabó la tinta, agarró otro, le cambia el color y no sé qué, todo eso tiene un efecto muy saludable que le permite a uno primero ordenar un poco las ideas, pero también es como introspectiva, es como verse uno hacia adentro. Cuidar salud física, ¿verdad? Uno tiende a descuidarse. En el caso de las mujeres es bien difícil, lo hablamos con mi esposa, ¿verdad? Hablamos con ella de eso mucho, pero el principio es el de los aviones, ¿verdad? Ya lo hemos hablado aquí en este grupo, pero lo menciono, el tema de los aviones, cuando nos dicen póngase la mascarilla y después al niño. No, el niño es el más débil, a él se la va a poner primero. Bueno, en realidad la lógica que viene detrás es, si usted no está bien y se desmaya, no se la va a poder poner ni al niño. Entonces, lo primero es que se ponga el oxígeno y después se lo pone al niño. Porque si usted se lo pone primero al niño, tal vez se lo estaba poniendo y se lo zafó y usted se quedó sin oxígeno y se acabó. Un poco esa lógica es el tema de trabajar en la parte física, comer, dormir, moverse. Les agrego otra más. Estas son de las cosas que yo he estado investigando recientemente por un trabajo que estoy haciendo. La postura. La postura es importante. Es decir, como yo a veces no nos observamos, no nos damos cuenta, observar el cuerpo. No, por favor no se vayan a interesar porque uno cuando se sienta ahí está cómodo, ¿no? Me refiero a estar consciente durante todos los días cuál es la actitud física que estoy teniendo, y eso se hace en un espejo. Es mejor no preguntarle a alguien porque si no nos pueden lastimar. Es mejor uno comenzar a observarse cómo está teniendo la actitud física. Estoy hablando puramente del cuerpo, cómo me paro, cómo me siento, porque eso va llevándonos a una situación en donde el cerebro recibe instrucciones de que todo está bien. Cuando el cerebro recibe las instrucciones de que las cosas están muy mal, poco a poco todo se comienza a confabular y son de esos días en que todo se cruza y todo sale mal. Ya tuvimos ese momento que yo le llamo anomalía, que es suficientemente grave y desastroso como para que nosotros busquemos a través de un descuido de nuestro físico eso. No aislarse, buscar compañía, aunque no siempre, hablando del tema, no siempre tenemos que hablar del asunto, ¿verdad? A veces uno habla de otras cosas, pero el abrirse un poco a los demás, a veces también le ayuda a entender lo que le está pasando a las señoras o a los señores. Revisar expectativas sobre el tiempo del duelo. Eso es un poco para darse el tiempo que se necesite, no hay un tiempo definido del que uno pueda decir. A mí me encantó que Silvia lo comenzó diciendo, está ahí y no podemos estar luchando contra eso, están diciendo, bueno, ya pues. Y a veces hemos recibido algunas conclusiones de personas que dicen, ya estuvo, ya superalo. Hay gente que recibe ese tipo de mensajes, pero realmente no. Hay un tiempo que es para cada quien y cada uno lo va reconociendo. Conectarse con su identidad que va más allá de la maternidad. Es parte de su ser, pero no es la única. Entonces hay otras versiones de las mujeres que van más allá de la maternidad, porque si es algo bello, hermoso, el 10 de mayo lo reconocemos y todo, pero no se reduce a eso. La persona tiene mucho más que solo para no quedarse atrapada en esa función. En el tema de los papás, reconocer y nombrar el dolor, aunque no suela expresarlo, reconocerlo ayuda a procesarlo. No cargar con el rol de ser el fuerte todo el tiempo. Está bien mostrar vulnerabilidad. ¿Cuál es el problema? O sea, sí, me derrumbo, soy de carne y hueso. Me hace mucha falta mi hijo, me hace demasiada falta mi hija. Me siento hoy en el sótano. No pasa nada. Porque de todas maneras, aunque no lo reconozcamos, aunque no lo digamos, de todas maneras hay una expresión interior que está diciendo eso y que sale. Si lo que queremos es ocultarlo, no lo logramos, porque siempre está ahí. Entonces el camino sería un poco lo que hemos observado, fíjense lo que dice arriba, lo que hemos observado que a algunas personas les funciona.
es ese reconocimiento. Ese reconocimiento. Encontrar espacios para hablar, terapia, una autoridad religiosa o alguien de confianza, eso es muy importante. Expresar a su propia manera, actividades físicas, escribir, construir algo simbólico o impulsar un proyecto que conecte con los problemas asociados con la partida del hijo. Aquí yo me detengo nada más para decirles una experiencia, pero yo respeto mucho cuando las personas deciden no hacer nada con lo que tienen. Pero una cosa que a veces funciona es si yo sé que hay una condición que se dio en la partida de mi hija o de mi hijo. A lo mejor yo no voy a fundar algo para evitar eso para otras personas o para manejarlo mejor quien esté pasando por eso. Pero a lo mejor ya hay algo, algún movimiento de algo que está pasando con el tema por el cual se fue mi hija o mi hijo, en donde yo puedo contribuir, donde yo puedo ayudar. A lo mejor en el área preventiva, para que eso no siga ocurriendo. Voy a poner el caso, digamos, si hay una mala práctica médica en un hospital, pues ¿qué puedo hacer yo para que esa mala práctica no se vuelva a dar? Porque si yo me quedo simplemente en la defensa de mi propia situación, es un círculo que es difícil de trascender a algo que cambie y que modifique y que yo diga, con esto estoy honrando la memoria de mi hijo o de mi hija. Esta es una forma de hacer un homenaje y no se queda en cierto, no quería decir la palabra egoísmo, pero es la que más me sirve, es mi dolor y eso es todo. No, hay otras personas que también lo están viviendo o que los podrían vivir y a lo mejor uno podría ayudarles a evitarlo o a manejarlo mejor. También aceptar ayuda aunque no se haya pedido. Si alguien ofrece apoyo práctico o emocional, considerar aceptarlo. A nosotros los hombres nos cuesta aceptar como las ayudas, ¿verdad? Y normalmente decimos, muchas gracias, pero adentro estamos un poco resistentes a eso. Un poco por esa conformación que hemos venido hablando, y lo que nosotros vemos es que aunque eso se presenta, hay formas de cómo uno lo considere, y al considerarlo a veces tiene una pequeña experiencia y dice uno, bueno, no está tan mal. Entonces sí tengo la capacidad de recibir esa ayuda. Permitir cambiar formas de sobrellevar el duelo. Si algo no funciona, probar otra cosa. En los grupos de lazos de amor de hombres y de mujeres se da lo siguiente: hay personas que vienen y de alguna manera no les funciona, y nosotros no nos sentimos frustradas o frustrados, en el caso de nosotros, porque a alguien no le funcionó, porque tiene el derecho de que le funcione otra cosa, puede ser otra cosa. Y en el caso de los hombres siempre decimos, probar, si te funciona. O sea, lo peor es no movilizarse, quedarse ahí para que las cosas se arreglen solas. Eso sí es muy difícil. Pero si yo estoy probando cómo saco esto adelante, pensando en mí, pensando en la familia que queda, pensando en otros que tal vez están sufriendo mucho, incluso mi propio dolor, pues entonces tengo que movilizarme y ver qué puede funcionar. Y una idea que hay también es hacer un homenaje o ritual personal. A veces puede ayudarnos a que no se exprese las cosas que no siempre se expresan con palabras. Entonces, acá un poco, como sé que estamos hablando también de parejas, puse aquí algunas ideas de cómo se puede luchar por una salida unida en el caso de que se puede hacer ya sea en pareja o también en el grupo familiar o en el grupo de amigos. Digamos, no vamos a pensar siempre esto de unido necesariamente entre hombre y mujer, sino puede ser así, pero a veces puede ser en especie de amistades o núcleos de amistad que se dan. Juntos pero diferentes, ¿verdad? Es común que el duelo afecte la relación de pareja y de la familia en general. Evitar juzgar la forma en que el otro sufre, eso es algo que ayuda mucho. No juzgar que si alguien lo toma de una manera o lo toma de otra, es mejor esperar a ver, cada quien va buscando cómo lo hace. Hablar de las emociones aunque no tengan todas las respuestas. Eso es bien difícil porque uno de hombre normalmente es muy práctico y uno quisiera encontrar ya una salida.
están contando algo y uno dice, ya, hace esto y eso y ya, como si así fuera, ¿verdad? Es una de las componentes que hablamos antes de siempre todo manejarlo por la razón. Ahora yo hablaba con mi esposa, le decía yo, creo que no es solo de hombres, creo que el tema pasa por seres humanos. Siempre queremos una explicación a las cosas. A todo le queremos encontrar explicación. Y hay cosas que no tienen explicación, o por lo menos no tienen una hora. Tal vez mañana van a tener una explicación, pero ahora no la tienen. Y hay que vivir con eso, ¿verdad? Es un gran desgaste el que hay a veces tratando de comprender algo que tal vez no pasa por la mente. No pasa porque nosotros necesitamos cosas lógicas, palpables, y a veces esas cosas no se pueden determinar de esa manera. Así que también hablar de eso nos va a llevar tal vez a algunas respuestas, no a todas. Si se percibe alejamiento, buscar ayuda profesional juntos, ¿verdad? Si hay alejamiento entre las relaciones más consagradas, las relaciones más cercanas, y a partir del hecho comienzan a haber muchos distanciamientos, pues conviene también buscar la ayuda juntos. Algunos recursos que hay, por ejemplo, el grupo Lazos de Amor, porque me voy a poner lo primero que yo veo es esto. Yo estaba haciendo la cola en una boda de una persona que trabajaba conmigo, y en la cola alguien me fue a sacar de la cola y me dijo, quiero hablar con ustedes, hay un grupo que se llama Lazos de Amor. Así fue mi llegada al grupo, ahí en la cola de esta persona que trabajaba en mi oficina. Yo me imagino que ustedes han pasado por eso, que hacen las cosas en automático cuando han pasado pocos días de esta situación. Uno hace muchas cosas de automático. Entonces, yo fui a la boda por en automático, pues ya uno anda en otra cosa, está ahí y no está ahí, ¿verdad? Pero llegó esa persona, me sacó de la fila y me dijo, mire, hay un grupo y quiero invitarlo para que vaya con su esposa. Y gracias a Dios, el venir y encontrarme, la primera cosa que yo sentí es una sensación de, ok, no es el pobrecito Héctor y la pobrecita Flor que en 1 millón de personas les viene a pasar una cosa tan grave. Eso yo creo que tiene un sentido de que, y esta gente está viva, pues, y está funcionando, porque uno lo que piensa es, yo quiero morir, yo quiero que la guerra me trague. Pero cuando uno llega a eso y dice, hay personas que están funcionando, entonces eso es un gran aliciente. Yo por lo menos eso fue lo que sentí como la esperanza de que podría renacer y podríamos rehacer lo que teníamos hasta este momento. Esos recursos como este grupo son muy valiosos, pero es una opción, como dijimos antes, no es la única. Es muy recomendable también pues la ciencia, ¿verdad? La psicología individual o de pareja. También ayuda mucho leer libros sobre duelo de padres. Hay bonitos libros, algunos les funcionan, algunos han leído, algunos de ustedes han leído La Cabaña, otros han visto una película, y a veces también sirve, a algunos les ha servido el hacer esta exploración de las cosas que dicen otros. Considerar rituales simbólicos como escribir cartas, crear un altar, plantar un árbol conmemorativo, pero no a todos les funciona. Entonces, yo lo que voy a hacer, como dijimos, no juzgar, es lo que a mi esposa le funciona, le funciona. Aquí destapo algo muy personal entre nosotros. A ella le funciona tener una foto y pasarla a besar todos los días. A mí no me funciona eso. Entonces, yo sí miro la foto, al principio era difícil porque era como uno vive en el mismo espacio, ¿verdad? Es como impositivo, por así decirlo, porque ahí está y de modo, ¿verdad? ¿Yo qué hago con eso? Y después fue entender, ¿verdad? A ella le ayuda, yo no me ayuda, pues yo no paso por eso, pero lo respeto, si le está sirviendo, qué bien que le esté sirviendo algo como eso. A algunos les funciona ir al cementerio y a otros no. A mí no me gusta ir al cementerio, pero acompaño a Flor y vamos al cementerio cuando ella se siente con la necesidad de ir. Entonces hay asuntos que para el tema de la simbología, yo tal vez tengo mis propios símbolos. En mi caso, yo veo los videos de Flor, mi hija de 19 años, que en mi cumpleaños nos pusimos a cantar un karaoke y lo grabamos en video.
Y a mí, pero claro, me hace llorar y de todo, pero me gusta. O sea, es duro, pero me gusta hacerlo, porque siento que fue porque comienzo a valorar lo que pasó de la fecha, de la situación, de la anomalía. De ahí para atrás comienzo a valorarlo todo. Tenemos entonces ahí como 3 momentos: el antes, el momento y el futuro. Hoy mi plática o mi conversación está un poco orientada a lo que podamos hacer con lo que pasó. Más que nada porque con lo que pasó, por lo que vamos a ver en un momento, no hay tantas cosas que podamos hacer. Podemos hacer cómo nos podemos hacer sentir mejor hoy y cómo nos sentimos mejor para el futuro. Recordar es necesario. El amor por un hijo o una hija no desaparece, en realidad se transforma. El duelo no se supera, se aprende a vivir con él. Puede ser que eso signifique para algunos se superó, puede ser, y pueden escuchar a alguien que diga que lo superó. Está bien, puede ser que a esa persona sí. En términos generales es muy difícil y es mejor no crearles expectativas, porque entonces uno también pues después se siente frustrado, ¿verdad? Cuando dice, pero me dijeron que esto iba a pasar. Yo no sé, pero en el grupo de hombres les he compartido que yo estaba nosotros vamos a la iglesia Monte San Francisco en la carretera El Salvador, y ahí hay de frailes, y un día estaba en el bosque y yo me encontré, yo estaba un mes, 2 meses con el corazón desgarrado y no había comenzado la misa, entonces me metí en el bosque y me senté en una banca. Y había un fraile que andaba con un crucifijo como caminando, seguramente rezando, y se iba y pasaba. Y en una de esas se detuvo frente a mí y me dijo, ¿qué te pasó? Y yo sentí rico de que me había preguntado, ¿verdad? Y le dije, ¿qué me pasó? Este fraile hizo lo siguiente, me dio una palmadita y me dijo, eso es difícil de que te vaya a pasar, mijo, me dijo, y se fue. A mí me enojó, la primera vez me enojó. A mí la primera vez me enojó, digo la verdad. Es una palmadita donde me dijo, eso es difícil que te vaya a pasar, mija. Yo me quedé, pero de verdad me dejó atónito, porque yo esperaba de la autoridad espiritual que ahí mismo tal vez hasta sacaba agua bendita y saber ni qué más iba a hacer, ¿verdad? Y no me dijo eso. Pero les digo algo, les confieso algo. Me ha servido mucho. Me ha servido un montón. No sé si me lo encontrara, no le reclamaría, pero les confieso que me sirvió mucho más que tal vez un acto de abrigo en el momento. Ellos saben, ¿verdad? En el momento eso fue lo que tal vez me vio demasiado desbocado para agarrarme de su sotana y quedarme ahí, o no sé qué es lo que él vio, pero su respuesta fue, no fría, pero fue la menos esperada de mi parte. Entonces, esta experiencia cambia la vida, pero no tenemos por qué vivirla solos. La verdad es que el tema de buscar esos espacios nos va a servir de mucho. Y si no tengo con quién compartirlo, porque tenemos casos en que personas que no tienen la pareja, diferentes circunstancias, aún es más importante mejorar la relación con uno mismo. Eso es súper importante, mejorar mi relación. Es conmigo mismo, porque eso me va a fortalecer, y también con mis creencias, con mi fe. No por lo que ha pasado yo voy a abandonar tal vez lo que determinadamente alguna vez creí. Puedo revisar y ver en qué es lo que yo creo, revisarlo, y a veces de ahí mismo puede salir la fortaleza. Entonces, la culpa se gestiona en realidad con el perdón. Voy a ir rápido para ya terminar y poder escucharnos un poco. El perdón juega un rol profundo y a menudo necesario en el proceso de duelo de una pareja que ha perdido repentinamente a un hijo, o a veces no repentinamente. Aquí quiero hablar de situaciones que a veces se dan en las que uno ya sabe que la pérdida va a ocurrir de una forma anticipada por diferentes situaciones. Eso puede ser así también. Tenemos en el grupo de lazos de hombres casos de ese tipo. Ya sabía yo que eso iba a pasar en algún momento.
pero de alguna manera en el interior pensaba que eso podría no ocurrir, o que podría no afectarme tanto porque yo ya lo sabía. Siempre cuando pasa, el vacío queda. Incluso, no sé si todo el tiempo uno mantiene la esperanza de disfrutar más tiempo con esta persona, y eso hace más hondo el dolor de la partida. Entonces, por eso les digo que en mi caso, que fue de cuestión de minutos, de 5 minutos de lo que yo llegué al lugar del accidente, y ya se había ido mi hija, que me acaba de dar un beso de que iba al cine. Como puede ser así, Carlitos, un niño de mi vecindario, pues él venía con una condición que ya se sabía que no iba a vivir mucho. Y había llegado a la adolescencia y pensaba que podía seguir más adelante, pero no se pudo. Entonces, lo que ha afectado a esta familia ha sido tremendo por esa ausencia. Entonces, en realidad, este mensaje es para todas y para todos, porque podemos gestionarlo. Y para eso también, cuando hablamos de la culpa, la única forma de curar, el antídoto, es el perdón. Y ese perdón pasa como un rol en el proceso de duelo, sin importar la edad. Aunque puede no parecer evidente al principio, el perdón suele estar en el centro del proceso de la sanación emocional. El perdón a uno mismo, que comencé siempre con uno mismo, porque por la lógica que les decía del avión, ¿verdad? Siempre hay que pensar en que uno es muy dado a querer ver cómo ayudo al otro, a ver cómo ayudo a mi esposa, a ver cómo ayudo a mi hijo, a mi hermano. Pero la verdad siempre comienza por mi fortaleza. El perdón a uno mismo, después de una partida, es común que ambos padres experimenten la culpa. Si hubiera estado, ¿verdad? Si hubiera llevado al médico, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si hubiera pasado tal cosa, pues esta es una expresión normal. Es una expresión normal, natural. Yo estoy aquí y me cae la lámpara y ustedes dirían, si se hubieran movido un poquito no me cae, pero me cayó. O sea, ya evaluar aquí físicamente el hubiera no tiene sentido cuando el hecho se dio. El hecho se dio, la lámpara se desprendió, me pegó en la cabeza y yo no me moví. Puede ser igual al revés. El asunto con el hubiera es que en realidad uno no sabe lo que uno se imagina, porque uno siempre se imagina atrás del hubiera. Pero a veces el hubiera tiene muchas cosas escondidas detrás que no son necesariamente las que nosotros pensábamos. Por lo tanto, es considerado que tiene 3 problemas, o 3 errores, o 3 fantasmas el hubiera. Uno, que no se puede probar. No se puede saber si en realidad lo que nosotros decimos hubiera, en realidad no sabemos qué otras condiciones habrían habido, por lo tanto es tricky, diríamos, es un poquito mafioso el estar dando vueltas y dándole cancha al hubiera. 2, desgasta emocionalmente, porque uno está ahí todo el tiempo, ¿ya? Y se queda patinando, se queda fantaseando. Antes dije que era normal y natural, eso quiere decir que uno no se siente mal de entrar al hubiera. Lo que estamos ahora es un poco desenmascarando qué es lo que hay detrás del hubiera. Agranda sentimientos de culpa, o sea, uno puede sentirse más culpable mientras más hubiera le da. Entonces, una cosa que uno le puede hacer a la mente es, hey, hubiera no existe. Ubícate en lo que pasó, los hechos fueron así y ya. No le demos más vuelta a eso porque nos va a seguir desgastando. Su único antídoto es encarar lo que fue y no darle lugar a lo que pudo ser, porque eso no existió. En cambio, aceptar la culpa puede encender una luz al final del túnel. No la estamos poniendo así de que ya se arregló todo, no, pero sí puede encender. Esto funciona desde la ciencia como las enfermedades o las dolencias o los problemas sociales, parten de un diagnóstico. Lo que pasa cuando uno le pone hubiera es que esconde el diagnóstico, pero lo que ocurre cuando uno lo enfrenta es que comienza a investigar qué fue lo que pasó en el hecho concreto. A
veces duele, pero eso dice que cuando uno sabe el origen de un problema, ¿qué se dice? Tiene la mitad de la solución. Cuando uno conoce cuál es el origen de una situación. No estoy hablando de la anomalía, estoy hablando a veces de lo que a nosotros nos hizo sentir la anomalía. Yo no sabía cómo era, pero el día del accidente, el día de la anomalía, yo me encontré cara a cara con la persona que llevaba el vehículo que vistió el carro de mi hija en ese mismo instante. Y como yo acababa de regresar de la oficina y andaba trajeado, él en ese momento me confundió con un asegurador, con una persona que llegaba de los seguros, porque ya había pasado un tiempo y mi hija ya estaba muerta. Y esta persona, en el momento en que me mira, me comienza a hablar de una manera desenfrenada y me dice, mire, me dice, usted viene del seguro, fíjese que lo que pasó, y me comienza a contar toda la historia. Y por cierto, él estaba en una camilla, en una ambulancia, sin ningún daño, porque había tenido una bolsa de seguridad, su carro era enorme y tenía su bolsa de seguridad, entonces lo contuvo. Cuando él estaba en esa situación, sintió que algo malo le iba a pasar y entonces entró a la ambulancia como herido, pero en realidad era su espacio para sentirse protegido. Y le doy la razón, porque no sabe si se queda ahí diciendo yo fui, ¿qué puede pasar en un momento así tan crítico? Pero el asunto es que cuando él me dice, cuando él deja de hablar, yo le dije, yo no vengo de la aseguradora. ¿Y quién es usted? Entonces yo le digo, yo soy el padre de la niña que está tirada en el asfalto. Él cambia de color y se queda pues sin palabras. Y entonces le dije, pero hay algo que usted tiene que saber. No veo en usted a una mala persona y sospecho que usted no quiso que esto ocurriera y usted no quiso quitarle la vida a mi hija. Así que todo esto lo vamos a resolver porque no sería yo capaz de hacerle a usted sentir una responsabilidad que probablemente sí la haya tenido, pero no al grado de que haya querido que esto ocurriera. Le estoy hablando que más o menos 4 meses después estábamos en una sala con este señor, que no lo habíamos seguido, ¿no? En donde le llevé a mi familia, nos sentamos y mi familia lo perdonó y él recibió el perdón. Para mí, él realmente no creía lo que había pasado y yo tampoco sabía qué es lo que había pasado. Les digo la verdad, fue el momento del automático, pero yo lo que estoy marcando aquí, que es muy importante cuando uno llega al momento con qué llega, con qué recursos llega y luego cómo desarrolla esos recursos, porque yo recibí cualquier comentario, pero qué tonto, ¿por qué lo perdonaste? Porque ustedes saben todas esas bocinas que hay alrededor de uno, ¿verdad? De todas las decisiones que uno tomó y sienten que algo malo hizo uno, ¿verdad? Y uno lógicamente vulnerable piensa que pudo haber sido. Pero hoy, a 11 años, he revisado una cantidad de casos y me siento tan afortunado de haberlo logrado. Más yo que lo que pudo haber sido él. Me siento tan afortunado porque digo yo, ¿de dónde salió esa chispa de no suelo ser así? ¿De dónde salió esa determinación de liberarlo a él de ese sentimiento? ¿Y cómo estaría yo, y ahí sí me voy a contradecir porque lo hubiera, cómo estaría yo si hubiera iniciado un proceso judicial, si hubiéramos llegado, no sé, para ser consistente con mi idea, tal vez hubiera ido mejor, pero yo me siento tranquilo con lo que ocurrió. Es difícil pero posible. El perdón hacia la pareja, muchas parejas se culpan mutuamente de forma abierta o a veces silenciosa. A veces la silenciosa es más difícil porque son expresiones que duelen, ¿verdad? A veces, dependiendo de la relación, hay momentos en los que uno siente que me está fregando, ¿verdad? O sea, a veces con un movimiento de cabeza, esa forma silenciosa hay que evitarla, hay que buscar expresarla para saber qué es lo que hay dentro de la otra persona. Y la forma de
culparse mutuamente a veces es por acciones o omisiones, por haberse reaccionado mal durante la crisis. Yo me pregunto, ¿y cuál es la buena forma de reaccionar ante una crisis para la que no estamos preparados? Por sufrir de una forma distinta. También a veces nos pueden ver mal por estar sufriendo de forma diferente. Eso puede generar resentimiento, distancia o incluso rupturas. Practicar el perdón en la pareja implica reconocer que cada uno hizo lo mejor que pudo sin haber sido preparado para una cosa como la que pasó. Aceptar que el dolor se expresa de forma diferente y no aferrarse a la recriminación y en su lugar apostar por el reencuentro emocional. Finalmente, el perdón hacia terceros, que también pasa a veces, ¿verdad? Que mantenemos cierto resentimiento. El enojo se dirige a personas o entidades ajenas, médicos por no haber prevenido o salvado según nosotros, autoridades que fueron tal vez negligentes, familiares que no ayudaron, a Dios o a la vida por permitir la tragedia. Esto es bastante común. Incluso hacia el hijo, ¿verdad? Porque a veces le ponemos una dosis de responsabilidad sin saber qué condiciones. Y aquí debo mencionarlo porque hemos estudiado eso también. A veces las decisiones que algunas personas han tomado con respecto a su hijo o a su hija, muchas veces son condiciones o enfermedades que hay y que tal vez las personas hicieron cosas que no eran totalmente conscientes de las que estaban haciendo. Por lo tanto, el perdón aquí lo que significa justificar no significa justificar o olvidar, sino liberarse del rencor, atrapar a la persona en un duelo no resuelto es procurar transitar hacia una absolución propia y de los demás. Cuando uno se absuelve a uno mismo y absuelve a los demás, comienza a liberarse el perdón. La culpa se gestiona con perdón como acto de amor y sanación. Esa es la forma como se sana. Perdonar no es debilidad ni implica que la pérdida deje de doler. Al contrario, es un acto de compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Allana el camino hacia una nueva forma de vivir con el recuerdo del hijo de la hija. Y miren, lo escribí yo un poco pensando en varias cosas y en lo de ustedes. Cada persona es responsable de superar la crisis. Cada persona. Incluyendo sus hijos, sus hermanos, o lo que sea. Cada persona, una vez ya es mayor de edad, es la responsable de superar la crisis. No importa cómo sea la situación, si trabajamos en nosotros mismos para salir de ella con o sin ayuda, al estar bien, vamos a poder ayudar a quienes quedan para seguir viviendo y honrando la memoria de la persona que se fue. Honrar la memoria de la persona que se fue es el centro. De esto les voy a hablar después si queda un tiempecito porque me pareció muy icónico de algo que acaba de pasar la semana pasada, algo muy icónico, pero ahora quisiera nada más decirles o hacerles la siguiente reflexión. Es una reflexión a manera de pregunta. ¿Estamos nosotros gestionando nuestro propio perdón, nuestro propio duelo responsablemente, sin meter necesariamente a los demás en la medida en que nos sentimos responsables de nuestra superación del duelo? ¿O qué estamos haciendo para eso? ¿Qué estamos haciendo hoy para seguir adelante, para poder sonreír, para poder respirar nuevamente nuestro oxígeno que nos activa, para poder mantener una actitud más positiva en medio de lo que nos ha pasado? Si alguien me quiere compartir cuál es su experiencia, cómo la ha gestionado, me encantaría que la compartiera. Acá yo lo que he hecho es un poco lo que he observado y lo que he leído y lo que he compartido también en otros espacios, y me he dado cuenta de que parte de lo que uno pueda y quiera hacer. ¿Alguna de ustedes o alguno de ustedes quieren compartir un poco en dónde se sienten en ese punto del proceso? Por favor,
Buenas tardes, me llamo Daniel Micham. Nosotros perdimos a nuestro hijo el 9 de mayo, un niño de 27 años, era un niño especial, lo cual lo hace más difícil porque era un ángel, era muy puro, nos enseñó la humildad, el amor, la pureza, la sencillez, el dar sin esperar, tanto que nos enseñó. Una criatura que tiene enseñanza más. Y eso lo ha hecho más difícil perderlo porque él siempre fue muy sano, nunca padeció de nada. En cuestión de una semana es algo, él era el centro de todos. Era el centro de la vida. Era el más pequeño. Describiste exacto lo que estoy pasando y lo que estamos pasando. Hice lo suficiente. Hicimos lo correcto de dudas de que tantas cosas, ¿verdad? Todo lo que tú dijiste es exactamente lo que estamos pasando. En esa etapa estamos. La aceptación, bueno, yo tuve que dejar de trabajar porque para dedicarme a él porque además de Down tenía autismo, era doble diagnóstico y le agarraban ataques a veces y él perdía la conciencia. Fueron sus únicos momentos donde él tuvo malos momentos, pero ni modo, él no estaba consciente y se pegaba. Teníamos que agarrar 25 personas porque sacaba una fuerza que no se puede controlar. Pero era el centro. Entonces, toda esa etapa la estamos viviendo y yo pasé con él mucho tiempo. Yo, en lo personal, siempre escuchaba comentarios de que estos niños no duran mucho, yo como que lo venía preparando y como papá, adentro de mí decía, ay Dios mío, la criatura. Y uno piensa, bueno, cuando no estemos, ¿qué va a pasar? ¿Con quién se va a quedar? No sé. Y Dios tiene las maneras de hacer las cosas, como dijiste, le cambia la vida a uno de la noche a la mañana, un segundo a otro. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora a dónde vamos? Hay que reconstruir nuestras vidas. Ya empezó el futuro. Bueno, pues adelante. Tuve que agarrar fuerzas, como tú dijiste, uno de hombre, pues dice el jefe de familia, uno agarrarlos a todos y yo privado. Mi aceptación, porque yo sé, desde que yo siempre tengo mucha fe en Dios y yo sé que Dios tiene un plan. No encuentro, bueno, mi única respuesta inmediata fue cumplió su misión, ya volvió a casa, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque nos lo prestó. Fue un honor, un privilegio, una bendición. Nos lo prestó y cumplió su plan. Y bueno, regresó a casa. Mis preguntas no son tantas, porque yo sé. Lo único que yo pedí era una señal. No sé si a ustedes les pasó. Una señal, por favor, que estás bien. Y bueno, sí me dio una señal. Una señal muy obvia de conmigo. Pero aún así no quiere más, porque no me logré despedir. Yo lo vi, pero estaba malito, le dieron 3 paros y no pude
de despedirme. Y no sabía si sufrió, si no sufrió, cómo estaba. A él le dio cándida, se le taparon los pulmones, no podía respirar, o sea, se puso seco. Pero sí, perdón, disculpe, pero es todo el proceso exactamente lo has descrito. Gracias, gracias. No me siento solo, ¿verdad? No nos sentimos solos. No somos los únicos. Y yo sé que su situación fue mucho más dura. Y gracias por compartirla y gracias por el grupo. Yo lo primero que busqué fue un grupo de apoyo. Y cada uno reaccionó diferente. Mi esposa fue al psiquiatra que atendía a nuestro hijo. Conoce el caso de la familia. Mi hijo decidió acompañarme. Mi hija, pues, de otra manera, no sé, tiene a su esposo. Cada uno, como dijiste, a su manera lo va viviendo su duelo. ¿Qué más puedo decir? Yo sé que ese dolor se aprende a vivir con él. Porque yo lo viví con mi papá y yo me pegaba con mi papá. Es un dolor que yo aprendí a vivir. Yo sé que con mi hijo es igual, los seres que se parecen. Y uno cambia, uno ya. No sé si les pasó a ustedes, pero cuando recién pasaba uno ya no tiene filtros. Entonces les pasó. Uno va en la calle, porque uno ya no tiene filtros y uno ya no aguanta cosas que aguantaba antes y son famosadas, ya no te parecen famosadas, ¿verdad? Y sí pasa. También, yo creo, no sé si es un cambio permanente, el botar el filtro. Sí, más o menos. No es que nada me guarde, pero ya hay cosas que uno dice, ya no se mide. No, es que se minimiza todo, Sí. Uno ya no me puede pasar. Sí, es como que uno dice, bueno, no sé, yo no me pregunto qué va a pasar, sino que es un dolor que uno dice, bueno, tal vez sí, no me puede pasar en otras palabras, ¿verdad? Pero sí, mi esposa también contó filtro. Esto más, les voy a decir algo muy personal. Por la condición de mi hijo, él no podía dormir solo. Entonces, con mi esposa y yo dormimos, no sé, de más de 15 años separados. No teníamos vida marital, porque no por nuestro hijo, por darle a cumplir su necesidad. Y ahora, pues, es un reencuentro, es difícil. Me arranca mucho. Una noche no llega a las salas, ¿no? Pero pues es un reencuentro también en ese aspecto que casi nos desconocemos. Porque nunca pudimos salir juntos, porque mi hijo no permitía que yo saliera. No le gustaba, se ponía mal. Yo tenía que estar. Entonces, todas las actividades durante más de 15 años fueron separadas. Entonces, ahora es un reencuentro también un poco nuevo, una situación, ¿verdad? Y con el duelo, el reencuentro es un proceso que vamos a ver. Yo, como le digo, si Dios nos quiere, y vamos detrás de cómo distinguir a Dios, pues aceptando lo que viene, guiando, o sea, no guiando, sino que, como dicen, toreando las situaciones para que todo vaya bien, poner ambos de nuestra parte, todo correrá como tiene
buscaron en Google y ahí fue donde nos encontraron. Y qué bueno que pudo estar hoy. No es fácil, ustedes saben, en esos días uno no sabe ni a dónde ir, ¿verdad? Entonces no es fácil, pero muy agradecidos porque abran su corazón. No sé si alguien quiere expresar algo en la misma línea o de eso o de lo que pueda hacer lo propio. Adelante, por favor. Gracias. Pues, estimado, estoy seguro que Dios tiene a su hijo en sus brazos y gracias por compartirlo. Yo me voy a atrever a, pues, nuestro hijo falleció hace ya 38 días, 38 o 39 días. Mañana precisamente es la misa de 40 días. Es muy diferente a quizá la situación de cada uno de ustedes, pero nuestro hijo se fue al cielo por malas prácticas médicas, ¿verdad? Un parto forzado. Queríamos parto normal, pero fue tan forzado que se llevó la vida de nuestro hijo. Y estamos en una situación en la que estamos buscando respuestas. Dios, ¿por qué te lo llevaste? Un hijo tan anhelado, ¿verdad? Y estoy seguro que en la casa están todas esas bombas, ¿verdad? Recuerdos, cositas que compramos, ¿verdad? Y como padre me identifiqué mucho con usted, porque he tenido que opacar mi duelo por tener que tomar de la mano a mi familia y ser el líder, ¿verdad? Ser ese líder que necesita nuestra familia. Y gracias por compartirlo, porque sí me identifiqué mucho con usted y sé que tal vez es muy reciente para mí, ¿verdad? Pero es bien difícil. Nuestro varón, Noah, fue tan deseado, fue tan celebrado, era para nuestra familia como un hijo arcoíris, le llaman, ¿no? Porque el año pasado falleció el papá de mi esposa y venía esta novedad, ¿verdad? Nuestro hijo, nuestro amado, incluso el nombre fue buscado porque queríamos que representara lo que Noé hizo en la tierra y lo que significa ese nombre, que es esa paz, esa serenidad, y fue tan lindo todo lo que vivimos. Dios nos lo prestó 9 meses y minutos, ¿verdad? Pero agradezco mucho también a Dios porque Dios nos une a cada uno de nosotros y no entendemos el porqué de tantas cosas y esos aguijones, ¿verdad? Como dicen, con los cuales tenemos que vivir. Pero yo muchas veces encuentro en el camino de la vida, despiertan, abro mis ojos y veo, este era tu propósito, Dios, ¿verdad? Han pasado tantas cosas en mi vida y de repente me detengo y este era tu propósito. Como que abrimos los ojos y entendemos ciertas cosas. Y una de ellas es Silvia. Silvia apareció en mi vida en el 2009 por una de sus hijas, que es mi mejor amiga, como mi hermana. ¿Y quién iba a decir que yo las acompañé durante tantos años? ¿Y quién iba a decir que hasta Dios me puso así en el camino? Y a su familia y a mi otra familia, ¿verdad? Para que pudiéramos de alguna manera tener ese respaldo como roca, porque la historia de Silvia es fuerte, es una roca, ella es una roca, es un pilar en este grupo, y yo sí estoy muy agradecido por eso, y realmente estamos en una situación en donde
el dolor y el perdón está en proceso, ¿verdad? Es bien difícil y no sabemos cómo digerirlo. Y recientemente, justamente el día de ayer, mi esposa tuvo un par de complicaciones todavía postoperatorias y pues fuimos a visitar a un médico, el cual fue muy sincero con nosotros y fue reveladora esa cita médica, y en la cual pues sí, pues compartiendo un poquito el proceso, si está bien. Encima de que fueron malas prácticas médicas, nos quisieron mentir, quisieron dar un diagnóstico que para zafarse, ¿verdad? Entonces, sí, sus pulmones nunca expandieron, tenían una anomalía. Y el doctor nos dice ayer, o sea, en base a ciencia, lo que pasaba con su corazón y demás, gracias a Dios que su hijo pues está en el cielo, porque si no, él hubiera tenido una gran parálisis cerebral por todo el estrés que pasó. Hay tipos de meconio. El meconio él fue de estrés, o sea, él falleció por ese estrés de forzar un parto que no se iba a dar, que tenía que proceder de forma distinta, ¿verdad? Entonces fueron 4 horas de agonía total en las cuales pues no se tomaron decisiones correctas, y lamentablemente pues estamos en ese proceso de perdón, de asimilar tantas cosas, y gracias a todos por escucharnos y por compartir sus historias. En realidad las gracias las damos nosotros por estar acá y abrir su corazón. Es muy difícil decir algo más que aquí estamos para tratar de caminar, y hay que respirar, Silvia, por favor. Solo quería comentarles que la vida cambió para nosotros. Es un acto y una respuesta. Si queremos vivir la vida de antes, no la vamos a vivir igual. Cada una, como siempre le digo a las mamás, hace su receta personal. Lo que a mí me sirve, tal vez a Sheila no le sirve, o a Juliana no, pero el compartir algo se suma a la vida de uno, ¿verdad? Y también es como un salón de espejos. A veces también ver a las personas negativas nos hace decir, no quiero estar así, quiero seguir adelante, ¿verdad? En los procesos, como te pasa a ti o a mí, porque cuando mataron a Álvaro, mi segundo hijo, porque él por llevar un dinero lo asaltan. Yo también, cuando fui al MP y todo, tenía la foto del individuo, de los individuos, y fue una decisión: o los perdono o me meto en ese momento donde nunca voy a salir. Y dejé ir y perdoné y seguí adelante. Hay decisiones que nos tocan tomar en este proceso, ¿verdad? Porque no solo es el dolor, la pérdida, pero es la responsabilidad que tenemos. Aquí nacimos y aquí morimos, y todos tenemos un tiempo. Eso ya lo sabemos. Lo que nunca realmente llegamos a entender es por qué un hijo se va. Eso es lo que no entendemos. Pero sí hay una responsabilidad que hacemos de aquí para acá, cada uno pese a nuestro dolor. Y yo decidí seguir adelante. Y les voy a decir, por mí y por los que tengo a mi alrededor. Porque es muy fácil quedarse en la amargura y quedarse empantanados en este dolor. Así que decidan continuar, porque la vida es hermosa, pese a todo. Eso les quería compartir. Gracias, creo que sí, coincidimos con eso. ¿Alguien más quisiera aportar algo?
digamos. A mí me ha pasado cuando escucho, pareciera que fue cualquier cosa lo que oí, no, me sirve. Así que si alguien no se quede con algo que quisiera compartir que les pueda servir a las demás personas que están en esta sala. Lo voy a intentar, no te soy sincero que pueda, pero gracias por la oportunidad de darnos que estar acá. Te agradezco mucho, de verdad. Es difícil. Tómense su tiempo, por favor, tómense su tiempo. Hace un Respire. cumple. Hace 4 meses perdimos a la nena. Y otra cosa. De verdad. Yo creo que aquí todos tienen mucho dolor, hemos vivido ese dolor tan fuerte y vamos en diferentes etapas. Yo estoy en una negación, enojo. No sé cómo explicar. Simplemente intentamos un día a la vez luchar y levantarnos y seguir adelante. Yo era muy reacio a venir a este tipo de actividades, todavía no puedo expresarlo, me cuesta mucho. Me acuerdo que en el colegio de la nena hicieron un jardín para ella, para que los niños llegaran a tener unos momentos para ellos, y quise hablar y pasé llorando, ¿no? Y yo no lloro, yo soy una persona que difícilmente puede abrirme, criado de una manera muy estricta a veces, ¿no? De no lloramos, no decimos, no hacemos. Entonces cuando intento hablar a veces se te corta la voz, intentas. Entonces hemos intentado con mi esposa seguir adelante, luchando un día a la vez. Está nuestra nena grande, nuestra nena pequeña decidió quitarse su vida. Acaban de sus 15 años. ¿Cuánto? Acaban de sus 15 años. Hicimos su fiesta de 15 años y fue hace 4 meses, cabal. Todavía no entendemos, mira, hemos intentado de mil maneras entender qué pasó. Lo habíamos platicado, lo habíamos hablado previamente, nunca vimos señales, nunca vimos ninguna situación, pero más de algo se nos pudo haber escapado. Hemos sido muy honestos primero en no tener culpas, ¿verdad? Se luchó con lo que se pudo, se hizo el mayor esfuerzo en todo sentido, nunca les faltó nada de lo que podíamos darle en nuestra realidad, pero seguimos sin entender muchas cosas. Yo ya dejé de buscarme explicaciones a mí mismo. Digo, al final encuentre lo que encuentre, haga lo que haga, no me va a cambiar la situación que estoy viviendo. Simplemente esto ya pasó y tengo que aprender a vivir con él. Perdonarnos, yo con ella, ¿verdad? Conmigo, de alguna forma espiritual. Si en algún momento cometí un error, y decirle, mira, discúlpame, ¿no? Que sea recíproco. Aprender a vivir en el gozo de ella, hacer las cosas a su nombre para poder seguir adelante. Pero hay días que no te quieres ni levantar, ¿verdad? Yo me mantuve muy ocupado cuando pasó. Ella decidió ocupar completamente la mente. Y acababa escuchando una plática de mi esposa que tenía así un grupo. Escuchó a un papá que yo hice prácticamente lo que él, ¿verdad? Bloquearte y intentar seguir adelante, ¿no? A trabajar, a luchar, a hacer día a día, a no darle espacio, con tal de llegar en la noche rendido, a caer y hasta el otro día, ¿no? Pero el cuerpo empieza a gestionarte, que también está mal, ¿no? Empiezan los problemas de salud, las fallas, intentando ser el pilar de la familia, que quedamos destrozados, que no se van solo ellos, se llevan una parte nuestra. Ya no somos los mismos. De una u otra forma, la vida cambia, y no necesariamente para bien, ¿verdad? Cambia para este dolor y sufrimiento, pero donde ella esté, yo siempre voy a estar con ella, y le digo que me dé fuerzas para cada día seguir. Seguro es un proceso, seguro habrán bajones, seguro habrán subidas, pero yo sé que de alguna forma lograremos luchar. Es un camino, como tú dices, que todos lograremos, y ya sea cual sea nuestra creencia religiosa, nuestra fe es que algún día podremos volver a estar con ellos, ¿no? Y agradecer a Dios el tiempo que me la dio, aunque te peleas con Dios, ¿no? Yo estoy en un conflicto interno. Dices, nunca le has hecho un mal a nadie, porque te puede pasar algo así, ¿no? Al menos no con dolo, ¿verdad? De querer lastimar a alguien.
Entonces no entendés por qué te pasan estas cosas. Tuvimos que mudarnos de casa inmediatamente del dolor que pasó, porque ya no podíamos continuar ahí. Estamos intentando rehacernos en un nuevo lugar, con nuevas metas, con nuevos objetivos, con un proceso de duelo diferente. Mi esposa, mi otra hija grande y yo, cada quien creo que vamos en un diferente porque no podemos, ¿verdad? Somos seres independientes e intentamos apoyarnos, platicar. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero a veces veo el teléfono y me llaman y sé que me van a llamar para hablar de mi hija y si yo quiero, simplemente le doy vuelta y le digo, ay, otro día. Las personas que me quieren entienden, ¿verdad? Que en este momento no estoy para hablar o me están hablando y digo, mira, hoy no puedo, hoy hablemos de otro tema, porfa, porque me duele. No es por mal, no es por no querer hablar de ella, sino que no está listo para ciertas situaciones, no lo ves como una normalidad. ¿Crees que te están viendo otra cosa? Háblame. Distrae mi mente porque mi mente está mal. Tal vez no sea algo porque me dice mi esposa, y con razón, tú te estás bloqueando y no estás aprendiendo a vivir tu duelo. Tarde o temprano te va a pegar. Entonces estamos en una etapa de querer hacerlo. Primero te agradezco la oportunidad de tenernos aquí. Luzma nos trajo a Shelita. Yo todavía estoy en un proceso de no acepto muchas cosas, todavía mi dolor no me deja hacer muchas cosas, pero intento seguir siendo una buena persona e intentar de alguna forma encontrarle sentido a la vida después. Sé que hay personas que nos aman, sé que hay seres que siguen adelante. Tengo mi trabajo que no estoy ni contento, tengo como 3 trabajos, pero hay uno que no estoy contento, pero sigo en el trabajo solo porque me mantiene ocupada mi mente. Solo porque me mantiene el día a día, que estoy ocupado pensando en los clientes, haciendo cosas que tengo que hacerles, pero prefiero estar a hacer eso a tener momentos de ocio donde mi mente esté pensando lo mismo como un discordia. Siento que no me hace bien, tal vez no es lo más sano, pero de alguna forma intenta uno buscar el sentido de las cosas. Sé tanto que trabajas por tus hijos, que son por el que te levantas, por el que haces tu mayor esfuerzo, y de repente no está. Y ahora, ¿cómo te motivas a seguir adelante? Yo creo que todos lo hemos pasado en diferentes etapas. Sé que me comprenden mucho de lo que quiero expresar. Tal vez no me logro expresar muy bien, pero solo pedirle a Dios que un día, no le pido más, un día, intentar estar otro día. ¿Cuál es su nombre? Ángel. ¿Y el nombre de su? Era María Fernanda. María Fernanda. Yo a veces insisto en decir el nombre también de la persona que se fue porque es también bonito tener uno conocimiento de que hay alguien con esa cantidad de cariño y de amor que usted está expresando por ahí. Y solo quería, había pedido también, se me olvidó, pero solo una cosa antes, solo para que sepan, no, pero sí me interesa que digas. No, lo que iba a decir es que así como ustedes, Silvia y yo sabemos que en el grupo e incluso en esta mesa hay personas que tienen una experiencia muy similar. O sea, muy similar. Ya dijimos que no son iguales. O sea, eso ya lo dijimos. Y no insisto sobre eso, pero lo que sí les digo es que sí, cada uno de esos temas es bien complejo. Pero sí hay aquí personas que probablemente no les digan, pero que han pasado por cosas muy parecidas. O sea, lo digo solo para que sepan que sí hay esperanza. Sí hay esperanza. Sí, por favor. No, por favor, quien quiera. Pues, el caso mío también es Estefanía, tenía 26 años y ella decidió irse, ¿verdad? Una niña llevaba 2 carreras, había cerrado criminología y forense y iba por segundo año de abogacía. Muy brillante, linda, muy preciosa mi hija.
le pasa el tiempo. Y ayer precisamente tenía un dolor en mi corazón. Y dije, voy a irle a hacer una misa a esta familia, ¿verdad? Agarré y fui a la iglesia. Yo no vivo aquí, yo vivo en Mazatlán. O sea, a mí me cuesta venir. Y precisamente ahorita le estaba diciendo a Brunita que tú me llamaste, ¿verdad? Para venir al grupo. Tenía como mes y medio Estefanía de haberse ido. Y me llamó Héctor y me se presentó y yo dije, ¿quién le dijo a este, verdad? Porque yo no quería saber de nada, yo no quería saber, incluso para mí era difícil, mis hijos vivían aquí en Guatemala, todos estudiando y todo. Entonces para mí era difícil que mis hijos llegaran, imagínense, porque no quería ni que llegaran mis hijos, porque yo miraba el vacío de Estefanía, ¿verdad? Entonces yo, cuando los miraba llegar y decía yo, ¿para qué vienen esto? Imagínense cómo era, o sea, yo amo a mis hijos con todo mi corazón, pero yo cuando miraba el vacío de ella, era para mí algo horrible, ¿verdad? Entonces, pero cuando Héctor me llamó y dije, este señor, y se pone a hablar conmigo como una hora, creo que hablaste, Héctor, y yo dije, este señor, ¿qué quiere? Que se vaya a fregar, si yo no quería hablar de nada. Y al final me convenciste, ¿verdad, Héctor? Y después creo que me hablaste tú, Silvita, pero desde que yo vine a Lazos, yo sentí es lo que yo necesitaba, ¿verdad? Y me vine bien reciente de Estefanía y la verdad es para mí, es un sacrificio venir de Mazate para acá, la verdad me cuesta, pero lo hago con mucho cariño. He tratado de ayudar a mamás que pasan por lo mismo, las he jalado, he traído bastante, ¿verdad, Silvita? Sí. También de allá de Mazate, pero tal vez la distancia. Y incluso le dije que quiero hacer lazos en Mazate, ¿verdad? Creo que ese es el propósito, ¿verdad? De honrar, así como dice, hacer algo por nuestros hijos, ¿verdad? Porque ellos siguen vivos en nuestro corazón, pero hacer algo por lo que ellos nos dejaron, ese amor tan grande, ¿verdad? Porque ese amor sigue, así le digo yo peleé con Estefanía, yo tenía una foto, así como tú decís, pero yo no la besaba, sino le decía, estoy enojada con vos, ni siquiera me mires, le decía yo, ni siquiera me mires porque estoy brava con vos. Ahorita ya no, ¿verdad? Pero sí, yo siempre peleaba con Estefanía. Pero gracias, Silvita, yo siempre te voy a agradecer ¿verdad? Porque si no hubiera sido por ti, no sé cómo sería mi vida, ¿verdad? Yo sí fui a un psicólogo, fui a un psiquiatra, pero mucho después. Para mí eso fue lo que me salvó de donde estaba, ¿verdad? Entonces, de verdad me conmovieron sus historias y lo que les digo es que sí se vuelve a sonreír, sí, nos reímos, bailamos, cantamos, pero lo que dijiste tú, Chichi, es que sí es bueno estar ocupados. Yo me acuerdo que yo me metía todo, ¿verdad, Silvita? Y yo, ¿y qué estás haciendo? Yo estoy en yoga, yo estoy en esto, porque yo quería estar ocupada. Yo quería llegar a mi casa cansadísima para que no pensara en lo mismo. Pero sí ayuda. Obviamente tenemos que pensar, y yo iba en la carreta del súper, yo iba llorando por Estefanía, ¿y qué me importa? Yo sí decía, ¿qué me importa? Y como tú decís, todo lo mira uno, ya me da igual, ajá, todo es pequeño para uno, ¿verdad? Entonces, y lo que nos queda, todos los que están alrededor de nosotros, yo empecé a celebrar la Navidad hace 2 años, pero porque mis hijos me sentaron y me dijeron, mamá, a nosotros nos encanta la Navidad, y a Estefanía también le gustaba, pero tenemos que celebrar la Navidad, ¿verdad? Y yo ya no quería, ¿verdad? Yo les decía, no más Navidad. Entonces ellos me dijeron, y yo dije, sí, tienen razón mis hijos, ¿verdad? Era creo que un 18 de diciembre, y les dije, bueno, vamos a comprar un árbol, pues, y en un ratito ellos arreglaron la Navidad. Entonces sí hay que vivir también por los que están aquí, ¿verdad?
cosita última. Es que yo les quería decir que aquí la gran mayoría venimos de una crianza en la que a los varones les decían: no llore, usted es un hombre, no llore, usted es fuerte. Y bueno, yo no puedo decir que yo no lloro porque yo sí he llorado al por mayor, pero no por ser hombres tienen que guardarse las lágrimas. Yo le digo a mi esposo: si tú tienes ganas de llorar, llora, eso no es pecado, y se lo digo a mis hijos. Y otra cosa, que nos quedamos con muchas culpas, pero yo he aprendido de que si yo siento culpa por mi chiquito que ya no está, que como tú dices, aquí tenemos muchas situaciones muy parecidas, y el de nosotros también falleció por un accidente. Entonces me quedé con muchas culpas, y lo que hago es tratar de que ahora no hacer lo mismo con mis hijos, con los que me quedaron. Yo estaba peleando con él ese día porque no me contestaba el teléfono, y yo lo regañé por teléfono, en texto. Y hoy me pesa eso en el alma y en el corazón, porque yo digo, es como que con eso lo hubiera despedido. Pero a veces con mis otros dos varones, que criar varones es un poquito difícil, entonces a veces salen y estoy, ¿dónde estás? Que mira, que después cuando leo el mensaje lo borro, porque yo siempre pienso en Silvita, en que ella tuvo 2 veces ya el dolor de perder un hijo, y yo no quiero que me pase eso, pero si algún día me vuelve a pasar, no quiero que mis hijos sean esas las últimas palabras que vean en mí. Entonces digo, intento que mi culpa por lo que yo hice, enmendar el error con mis hijos que están aquí. Muchas gracias por compartirlo y por sus palabras, realmente nos ayudan. Sí, por favor, Mauricio. Gracias, Mauricio Leones. Yo solo quiero agradecerles a ustedes que estuvieron de invitarnos a compartir este momento y tan agradable con la plática que nos dio hoy, y ustedes también que nos fortalecen en el dolor que llevamos. Yo, al igual que mi hijo Sergio, también se quiso ir. Era de 23 años, hace 8 años. 8 años que abandoné mi trabajo y todo. Y aquí les platicaba a los amigos, y a Héctor conoce también cómo ha sido mi proceso, mi historia en mi casa. Igual que yo no celebro la Navidad, no celebro el Día del Padre, mucho menos mi cumpleaños. Y de alguna manera me dicen mis hijos, gente, que soy egoísta porque tengo 2 hijos más. Digo el segundo. Pero hace 9 días murió mi tía, 108 años, y ella fue la que me hizo regresar a mi casa. Ella fue la que me hizo regresar a ver mis cosas, porque me decía: mira, tenés tus cosas abandonadas, mira, ven y ven, te quiero ver. Y bueno, todavía los 100 años de ella los celebré con mi hijo, pero el 8 de enero que ella se
No, gracias Mauricio por abrir tu corazón. Y también nos sirve para decirle a los hombres que están acá que tenemos el grupo de lazos de hombres, en donde tenemos una dinámica similar. Simplemente a veces algunos sienten mayor facilidad para estar ahí, y entonces siempre están invitadas e invitados. Yo sé que ya nos pasamos del tiempo, yo solo les quería comentar sobre esta imagen. Luis Enrique se llama él, es el entrenador del Paris Saint-Germain, que acaba de ganar un título importante, pero este entrenador español ha ganado 2 títulos. El anterior que lo ganó lo hizo todavía con su hija Shana, que fue a enterrar la bandera del Barça, creo que fue en ese momento. Y la semana pasada ganó por segunda vez él, pero con otro equipo, como el París. Y en el público le pusieron unas grandes mantas de solidaridad y decían Shana y Shana, que era la hija de él. Yo he estado investigando la situación de Luis Enrique y en realidad no le agradó. Esa es mi conclusión. Todo el homenaje que le hacía a la gente. Y yo lo pude entender porque cuando hablaba con amigos o los videos y todo el mundo se volcó con el tema de Shana. Pero en realidad para él esta copa fue más importante. Esta, que ustedes ven en esta imagen. Y no la que ganó la semana pasada. Y lo que dijo casi siempre en las entrevistas es: no necesito un triunfo para recordar a mi hija. Porque lo que pasó es que maximizaron su triunfo a partir de la partida de ella. Y creo que una de las cosas que nos pasa a nosotros es que cuando nos pintan la cosa bonita, porque ya no está, los que hemos pasado por eso sentimos lo mismo que Luis Enrique. Tal vez hubiera preferido perderla y tener a Shana. Una cosa, yo creo que, no sé si todos comparten, algunas señoras pues lo han compartido, pero tampoco nos gusta la lástima. Exacto. Porque la lástima lastima al final, nos lastima más, ¿verdad? Entonces, solo quiero decirles que Freud decía de la culpa algo que a mí me pegó y ahora se los comparto. Decía: la culpa es un dolor que se impone el individuo. A mí me hizo mucho sentido, ¿verdad? Porque uno busca la culpa. Y pienso que eso no nos permite avanzar. Y les voy a decir algo. Aunque Dios se pare aquí, baje Freud, baje el mejor psiquiatra del mundo, si no queremos salir adelante, nos quedamos ahí. Tenemos que tener decisión, tenemos que tener fortaleza, ¿verdad? Y saber que es un tiempo. Pero hay otra palabra que me gusta mucho: determinación. Y si se fijan, dice determinar. O sea, determinar eso y seguir con la vida. Porque nuevamente les digo, la vida es maravillosa y es hermosa. Qué bonito, Silvia, qué bonito. Y sobre todo cuando decís eso de la imposición propia, ¿verdad? El dolor. Muy interesante. Sí. Creo que con esas palabras nos quedamos. Yo les agradezco mucho que me hayan compartido. La verdad es primera vez que yo vengo en esta posición. Siempre he venido a escuchar. Abrácense y abracen la memoria de sus hijos el 17 de julio. Si pueden, inténtenlo. Es de ir probando y de ir respirando. Muchas gracias.